Muy buenas tardes, seguimos aquí en este espacio de TV UNAM. La UNAM responde abordando temas relacionados con el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 que ha interesado prácticamente pues, al mundo entero y a la sociedad en general por la cantidad de cambios que se ha ocasionado, que ha ocasionado en nuestra vida cotidiana y por supuesto seguimos adaptándonos a esta nueva realidad. El día de hoy en particular nos acercaremos al sentir de los universitarios a partir de los resultados de una encuesta que organizó el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, donde abordan, por ejemplo, temas relacionados con las dinámicas escolares, familiares, laborales, también sobre la relación en comunidad y cómo nos relacionamos con esta larga crisis sanitaria. Por supuesto, es viernes, tenemos recomendaciones de cultura para mantenernos entretenidos este fin de semana, tenemos nuestra dosis de humor y además Flavio nos presenta una entrevista con especialistas universitarios para hablar sobre el impacto emocional que ha tenido esta crisis en todos y cada uno de nosotros. Quédense con nosotros y precisamente comenzamos con nuestro resumen inicial. Sabemos que la situación en México sigue siendo complicada, varios de los estados continúan en semáforo naranja, lo que significa que continúa el riesgo de contagio. Vamos a ver cómo amanece este viernes nuestro país. Esta semana hubo la apertura de varias actividades y como siempre lo decimos, tenemos que esperar a ver cuál es el impacto de por lo menos una semana, 15 días para saber si esto tiene algún impacto en la hospitalización. Entonces, puedo adelantar que lo más probable es que nos quedemos en las condiciones actuales. Estar atentos a las indicaciones locales. Los estados como autoridades sanitarias, los gobiernos estatales, van a ir dando indicaciones locales, qué se abre, qué no se abre, cuándo se abre, cómo se abre, y hay que seguir las indicaciones locales. Que las maestras y los maestros pasen de grado junto con los alumnos en todos los grados que se pueda. Esto va a ayudar mucho porque ya los conocen. Y los docentes, sin duda, han hecho posible Aprende en Casa. Porque lo más importante de Aprende en Casa es que no se rompe el vínculo entre maestra, maestro y alumna y alumno. De que el regreso a clases del día 24 sea lo más formal posible, lo más profesional, que no sea un curso más, algo para entretener a los niños, a los adolescentes, sino el plan educativo, que por las circunstancias de la pandemia se tiene que hacer de esa manera. Hay grandes ciudades en el mundo que no se detienen, que tienen un alto número de población y donde también pues, los contagios se siguen manifestando. Tal es el caso, por ejemplo, de Nueva York, Sao Paulo y Río de Janeiro. Vamos con nuestro resumen internacional. Más de 20.7 millones de personas en el mundo se han contagiado de coronavirus. Más de 12.8 se han recuperado y más de 751,000 han fallecido. Brasil informó 60.091 nuevos casos y 1.261 muertes en las últimas 24 horas. Su cuenta se eleva a más de 3.2 millones de infecciones y 105.463 decesos. México suma más de 500,000 de casos y supera las 55,000 muertes por COVID-19. Francia registra 2.500 nuevas infecciones por segundo día consecutivo, sus máximos niveles de contagio desde mediados de abril. India informó otro aumento diario récord con 66.999 nuevas infecciones. Filipinas reporta 4.002 nuevas infecciones, elevando el conteo a 147.526 casos, el más alto en el sudeste asiático. California se convierte en el primer estado en superar los 600,000 casos de coronavirus. Portugal mantiene a Lisboa bajo restricciones COVID más estrictas hasta finales de agosto con el fin de disminuir contagios. Kuwait, país árabe de Asia Occidental, comenzará a implementar la cuarta etapa de su plan de normalidad gradual a partir del 18 de agosto. Kazajistán aliviará gradualmente sus restricciones al coronavirus a partir del 17 de agosto.
Corea del Norte levanta bloqueo a la ciudad fronteriza Kaesong, pero sin proporcionar detalles de si la nación tiene un brote de coronavirus. Liberia, Sierra Leona, Zambia, Zimbabue, Camerún, Nigeria y Marruecos son los países africanos que comenzarán a realizar pruebas de anticuerpos COVID-19. Vietnam se registró para comprar la vacuna rusa contra COVID-19. Y nosotros seguimos con los comentarios y las respuestas del doctor Carlos Rosales, que nos hace pensar que la ciencia efectivamente está a nuestro alcance si seguimos las recomendaciones de los especialistas. Es importantísimo seguir bien informados y además actuar responsablemente. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Tenemos nuevas preguntas de nuestro público. Una pregunta es, ¿qué significa técnicamente que el coronavirus es muy contagioso? Bueno, ya lo hemos visto, los números de personas infectadas y el número de pacientes en los hospitales va en aumento. Los modelos epidemiológicos han calculado que por cada persona infectada, 3 más se infectan. Esto es un número muy alto y quiere decir que si no se controla el número de personas infectadas va a seguir aumentando muy rápido. La única forma de contener la infección, ya que todavía no hay un tratamiento ni una vacuna, es detener la dispersión de la infección. La mejor forma para lograr esto es continuar con el uso de la mascarilla. Todos debemos usar mascarilla. Y esto nos lleva a otra pregunta. Nos dice, ¿cuáles son las mejores mascarillas? Y es cierto que el uso cotidiano de el cubrebocas puede ser malo porque guarda bacterias y hongos. Las mejores mascarillas, las que se recomiendan, es la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica es la que sirve para evitar la transmisión de agentes infecciosos al medio ambiente a partir de la persona que porta la mascarilla. Por eso los médicos las usan en el quirófano, para que ellos no contaminen a sus pacientes. De la misma manera, como no podemos distinguir quién está infectado del coronavirus y quién no, debemos asumir que todos somos potencialmente infectados y transmisores. Entonces, todos debemos usar la mascarilla. Y la mascarilla no causa ningún efecto negativo. La mascarilla debe usarse todo el tiempo. Y sí, no va a guardar bacterias y hongos u otros microorganismos si está limpia. La mascarilla debe, si es desechable, al terminar de usarla, desecharse. Si es de tela, que es lo más recomendable, debe lavarse con agua y jabón y cuando esté limpia se puede volver a usar. Entonces, mantengas el uso de la mascarilla correctamente, lávela regularmente si está hecha de tela y de esa manera todos contendremos la pandemia. Gracias, cuídense mucho y regresamos ahora con Rosa al estudio de TV UNAM. Muchas gracias, doctor, y seguimos ahora con nuestra entrevista. Opiniones de los universitarios sobre la pandemia de COVID-19 y sus efectos sociales es el nombre de una encuesta que estuvo disponible de manera digital para que la comunidad universitaria que quisiera compartir sus opiniones pudiera hacerlo y entonces saber cuál es el impacto que ha tenido en el ámbito social esta crisis que comenzó efectivamente como una crisis sanitaria, como una crisis de salud. Y para hablar a detalle de los resultados y de lo que sucederá con esta información, me da muchísimo gusto saludar esta tarde a la doctora Claudia Infante Castañeda, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad y también es doctora en Ciencias de la Salud y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Estoy muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este estudio que se llevó a cabo entre los meses de abril y mayo y que estuvo ahí disponible. Bueno, lo que quisiera que comenzáramos precisamente por ahí. ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta y cuándo estuvo disponible? ¿Y para quién? ¿Quiénes podían participar? Bueno, esta encuesta surgió obviamente de la epidemia, pero tiene el antecedente de otra encuesta que también se hizo para la UNAM
para la pandemia de influenza hace 11 años. Entonces, cuando surge esta epidemia, ya se contaba con un antecedente de estudios sobre esto. Se abre más, se invitaron a personas del Hospital General que contribuyeron con nosotros, a exalumnos míos de epidemiología, y se hizo un grupo que se coordinó en el instituto para ver, para conocer los efectos básicamente sociales, económicos de la epidemia, y con esto poder guiar las acciones de la UNAM para dar respuesta a las necesidades que se estaban presentando, pero pues para dar la mejor respuesta necesitábamos la información que, igual que la investigación básica y clínica que se hace sobre las epidemias, igual debe haber investigaciones sobre el impacto, no nada más en la enfermedad, sino en la sociedad. Se abrió la encuesta para todos los universitarios que quisieran contestarla. Estuvo en la página web de la UNAM disponible para todos, y tuvimos la respuesta de 13,000 personas, que fue un número aproximadamente igual que el número de personas que contestaron a la encuesta de influenza de hace 11 años, que fueron un poco más de 13,000 personas también. ¿Para quién estaba dirigida esta encuesta, doctora? Es decir, ustedes cuando realizaron este sondeo, estas preguntas, ¿en quiénes estaban pensando que las resolvieran y a fin de cuentas quiénes estuvieron participando? Pensábamos en población, en la comunidad UNAM, en todos. Incluso se enviaron a través de diferentes instancias algunos correos electrónicos invitando al personal académico, al personal administrativo, a los alumnos para que contestaran, y hubo muy buena respuesta. Más del 60% de los que contestaron tenían 30 años más o menos, o sea que estábamos hablando básicamente de alumnos. Exacto. Nuevamente, igual que en influenza, contestaron más mujeres que hombres. Muy bien, coincidencias de 10 años después en una situación parecida que se sigan reflejando en estos resultados. Vamos a hablar más adelante de los temas que abordaron en la encuesta, maestra, pero me gustaría que nos hablara de cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta. Es decir, sabían que era una encuesta que se tenía que responder de forma digital y entonces se piensa para este tipo de herramientas digitales. ¿Cómo se pensó? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuánto tiempo les llevaba a las personas contestarlo? Para entonces tener, digamos, información lo más confiable posible y que terminara la encuesta. Sí, se incluyeron, fueron 55 preguntas, algunas muy sencillas, edad, sexo, facultad, etcétera. Otras abordaban los que contestaran el grado de efecto en algunas áreas específicas, por ejemplo, en los estudios, en el trabajo, en la recreación, en la salud física, en la salud mental. Hubo una pregunta que se puso al final, que era una pregunta abierta, que no era pregunta, eran observaciones, que generó una gran riqueza, pues como siempre son esas preguntas abiertas en las encuestas, pero hubo algo muy interesante en esa respuesta, porque muchas de las personas que contestaron, como alrededor del 70%, dijeron que querían seguir participando en esta búsqueda de información para todos, y daban las gracias de que se les diera la oportunidad de expresarse, y obviamente hubo toda una serie de expresiones, desde cosas, pues, de efectos adversos de la epidemia. Otras gentes dijeron, pues obviamente los alumnos muy inquietos sobre cómo iba a evolucionar el semestre, sobre la forma de calificar, pero esa oportunidad de abrirle a la comunidad la posibilidad de que hablara,
hizo que viéramos que la encuesta tenía un impacto, un efecto terapéutico. O sea, ellos mismos decían, me gustó mucho, aprendí mucho, me sentí más relajado, que es algo que fue verdaderamente pues muy positivo para todos los que participaron y para quienes la organizaron, estar en contacto, en diálogo con la comunidad universitaria, que es con el entorno en el que nos relacionamos cotidianamente en esta universidad. Doctora, a partir de todos estos datos, pensando en el impacto en lo social, en la economía, en la sociedad, ¿por qué estos temas resultan un área de investigación importante en estos tiempos en los que estamos viviendo la pandemia, al mismo tiempo en el que se puede investigar? Bueno, una de las cuestiones muy importantes de esta encuesta es que el núcleo, digamos, fue entender la percepción del riesgo, porque había que ver qué factores están más asociados a que las personas perciban mayor o menor riesgo, y a la vez buscamos ver la relación entre la percepción del riesgo y si siguieron las conductas de prevención, el distanciamiento, el lavado de manos, etcétera, porque pues lo que buscamos es generar información para ver cómo manejamos mejor las conductas positivas, que realmente lo que vemos es que pues la pandemia se ha controlado más por cuestiones sociales, ¿no? Evidentemente ha habido una reacción médica extraordinaria, pero realmente cuando no hay vacunas, cuando no hay tratamiento, pues las acciones de salud pública y las conductas de todos es lo que nos hace salir adelante, ¿no? Y que acabe con esto. Por eso es que era tan relevante tener ese núcleo de poder documentar alrededor de percepción de riesgo de toda la población universitaria, ¿no? Importantísimo, efectivamente, la participación de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, pero también como comunidad. Como bien dice, doctora, cuando hablamos de cuestiones de salud o del impacto en la salud, parece más sencillo saber de qué se está hablando, porque hay cifras sobre las personas estudiadas, sobre las personas contagiadas, sobre las personas que lamentablemente han perdido la vida. ¿Cómo tener estos datos o estas certidumbres cuando se está hablando de lo social? ¿A qué se refiere exactamente o cómo podemos abordarlo cuando parece tan complejo y tan extenso? Pues sí es verdaderamente complejo, no es fácil. Incluso el cuestionario fue un cuestionario largo, porque lo social es mucho, ¿no? Es lo económico, es la convivencia en la familia, es lo individual, son los estudios, es el efecto. Por ejemplo, el 50% dijo que ha tenido efectos económicos negativos en sus hogares. Es un porcentaje alto, especialmente pensando en que el personal que trabajamos en la universidad seguimos con nuestro trabajo y nuestro sueldo, y aún así hay un impacto muy fuerte. El 50% dijo que ha tenido un impacto negativo, y este impacto negativo, por ejemplo, se ve que casi todos los impactos fueron mucho mayores en los estudiantes de licenciatura, que son las gente que están, las personas más vulnerables en este momento, ¿no? Lo cual, pues, eso es para nosotros una responsabilidad de cómo hacer ahorita y en el futuro acciones para que no tengan estos efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, en sus estudios, evidentemente a nivel de familiar, de salud mental y salud física, los muchachos, y bueno, nosotros tampoco no salimos prácticamente para nada, y eso va en detrimento de no nada más de nuestra salud mental, que es lo que parece que es lo más obvio, sino que también nuestro cuerpo necesita moverse, ¿no? Y pues los jóvenes, pues es la interacción social con sus pares, ¿no? Exactamente, cambiaron completamente las dinámicas, doctora. Ya nada más para terminar este primer bloque y, dejar abordado cómo es que se pensó y cuáles fueron las expectativas de esta encuesta, ¿por qué la necesidad de tener este tipo de datos tan específicos sobre nuestra comunidad, que abarcaba, como ya bien nos decía, estudiantes, académicos, administrativos y todo aquel que quisiera participar, que forma parte de la universidad?
Pues la necesidad es que necesitamos saber hasta dónde están llegando los efectos y cuáles son los efectos que está teniendo la comunidad para seleccionar las estrategias, pero con base en evidencia científica. O sea, la evidencia científica no nada más es investigación básica y clínica, biomédica, etcétera. También es la investigación social, ¿no? Como decía yo, los efectos, por ejemplo, salió que el 25% tiene efectos muy negativos en su salud física, el 25% tiene efectos muy negativos en su salud mental, aproximadamente el 50% está reportando sentimientos de depresión, sentimientos de aislamiento, evidentemente ansiedad, y pues altos grados de incertidumbre, el conocimiento. O sea, es muy importante saber hasta dónde las personas o la comunidad universitaria percibe que tiene conocimientos sobre la forma de transmisión y conocimientos además de que si no seguimos con estas acciones sociales, individuales, de lavarnos las manos, porque no nada más es la mascarilla, sino que hay que ser consciente de que estamos hablando de un brote epidemiológico, de una epidemia infecciosa. Entonces tenemos que incorporar en nuestra vida, ya con el antecedente de la influenza y ahora más, todas las acciones de higiene, por ejemplo, el lavado todo el tiempo de las manos, sí, usar la mascarilla cuando estamos afuera, pero cuando llegamos a casa, igual, lavarse las manos, si usamos una pluma, si usamos algo afuera, lavarse las manos. Porque parece que son muchas las tareas, pero debemos acostumbrarnos a todas y cada una de ellas. Ya aprendimos ya sabíamos algunas cosas como lavarnos las manos, ahora nos estamos acostumbrando al uso de cubrebocas y así tenemos que ir sumando estas pequeñas acciones que ayudarán a terminar con esta pandemia. Doctora, le pido que nos permita unos minutos, por supuesto regresaremos en el siguiente bloque para abordar cuáles fueron los resultados en cuanto a estas 7 temáticas en las que se dividía la encuesta del Instituto de Investigaciones Sociales. Le pido que nos permita unos minutos y también regresaremos después de la pausa para hablar de nuestras recomendaciones de cultura, nuestra dosis de humor y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y enseguida les compartimos 3 opciones para disfrutar de la cultura estando en casa y también que son una recomendación o una opción para estar en armonía durante estos días. Comenzamos. Rodrigo Toro presenta este sábado su pieza Primera Línea, un homenaje audiovisual a la protesta chilena que tuvo lugar entre 2019 y 2020. El estallido social que fue noticia en todo el mundo por sus numerosas manifestaciones y también por la resistencia de sus intérpretes es lo que motiva al guitarrista mexicano para rendirles homenaje a partir de una videodanza. Esta pieza forma parte de los trabajos finales del Seminario Interdisciplinario de Interpretación de la Facultad de Música de la UNAM. Transmite desde México, Distrito Federal, capital de la República, Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Para quienes disfrutan de imaginar historias, Radio UNAM transmite la narración de la novela El Amante, novela del escritor Harold Pinter, que cuenta la historia de una pareja que en su afán por salvarse de la monotonía tendrá que aventurarse a realizar cosas que jamás pensarían. Esta obra invita a reflexionar sobre las relaciones de pareja marcadas por las conductas sociales impuestas sin considerar los altibajos que puede ocasionar la naturaleza humana. Ladies and gentlemen, Charles Bukowski. Y para todos los interesados en la escritura, este domingo 16 de agosto se cumplen 100 años del natalicio de Charles Bukowski y la obra de este polémico autor de poesía, novela e historias cortas, caracterizadas por la decadencia de sus relatos con temas poco convencionales para sus tiempos, será transmitido en un documental por la señal de TV UNAM. No se lo pierdan.
into hospitals which are so expensive that it's cheaper to die, into lawyers who charge so much it's cheaper to plead guilty. Pues hasta aquí estas opciones de música, letras o cine que nos permiten conocernos a nosotros mismos, pero también conocer las historias de otras formas de pensar y de otras latitudes. Y ahora vamos a ver el reportaje que nos preparó el equipo de En Trending sobre huracanes. Afortunadamente, existe una ciencia que se encarga de estudiar y predecir estos fenómenos naturales, la meteorología. A través de ella, los investigadores pueden contar con datos para identificar la formación de un huracán, su posible trayectoria e intensidad, permitiendo informar a la población de la llegada de este fenómeno incluso días antes de que éste toque tierra. Pero, ¿cómo le hacen los meteorólogos para obtener estos datos? Conocemos el estado tridimensional de la atmósfera. Cuando decimos tridimensional nos referimos no solo en la superficie, sino también a lo largo de todo su espesor o de su columna. Y entonces conocemos sus vientos, conocemos sus campos de presión, conocemos su humedad, la cantidad de vapor de agua que contiene, conocemos o queremos tener información de su temperatura, de lo más importante, cómo se está moviendo y sus propiedades termodinámicas. Y entonces esa información los modelos la utilizan para ver cómo va a evolucionar. Entonces de esa manera se construyen los pronósticos. Además de la información acumulada durante años, existen herramientas específicas como satélites, aviones y drones que permiten hacer un seguimiento más preciso. La era satelital fue fundamental para determinar la presencia de ciclones tropicales en lugares lejos de las costas y lejos de las islas y demás, ¿no? Donde se forman, y entonces realmente es a partir de los años 60 que tenemos información con el establecimiento de satélites meteorológicos geoestacionarios, ¿no? Que miran en una cierta parte, ¿no? Giran, ¿no? a muy alto y pueden proveer la información del tipo de nubosidad que es la semilla, ¿no? para formar estos ciclones, y también ver la evolución, la deformación del ojo y demás. Actualmente pues nos da información muy valiosa porque nos da la información clásica de que uno ve dónde está el ciclón, o sea, en visible, pero también nos da información en infrarrojo, con lo que se puede conocer la altura de las nubes o de los desarrollos que va teniendo el ciclón. Por otro lado, por muchos años, y todavía continúa, se hacen monitoreos con aviones instrumentados, que tienen radares y otros instrumentos para hacer mediciones in situ, que van y determinan cuál es, volando, cruzando el ojo, cuáles son los vientos más intensos. Aunque el desarrollo en el estudio de estos fenómenos naturales ha avanzado, los especialistas coinciden en que aún hay algunos retos que cumplir, como desarrollar y fortalecer las redes de observación para conocer con precisión cuál será el impacto y la trayectoria de un huracán con mucho más tiempo de anticipación que permita reducir al mínimo las pérdidas de vidas y daños. Y de los huracanes nos vamos con los memes más ingenidos y divertidos que encontraron los responsables del equipo de No Memes. Vamos a ver qué reunieron para nosotros en la siguiente cápsula. Entre el gambusino de oro y la oveja eléctrica hay un montón de cuentos que funcionan en el mundo natural y el mundo tecnológico. Fíjense en la siguiente nota que enchufa a los dos mundos. Y sin hacerle más al cuento, los dejo con esta colaboración de No Memes.
Seguiremos platicando sobre los efectos de la pandemia en la comunidad universitaria después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Y comenzamos este último bloque de La UNAM Responde con una cápsula de gran utilidad sobre primeros auxilios. Hoy conoceremos a detalle lo que significa una evaluación de riesgo. Hola, ¿qué tal? Soy María Green, paramédico certificado, y los invito a prestar mucha atención a estas recomendaciones que estaremos presentando para ustedes y que tienen que ver con el tema de emergencias en casa. Ya que está comprobado que la mayoría de los accidentes ocurren en el hogar y es mejor estar preparados para no perder tiempo valioso al momento de ser testigos o protagonistas de una situación de emergencia que pudo ser evitada. Probablemente ha sido testigo o protagonista de una situación de emergencia, por lo que veremos cómo actuar en caso de decidir ayudar, lo que lo convierte en primer respondiente, es decir, la primera persona que tiene contacto con una víctima, ya sea por enfermedad o accidente. Frente a una situación de emergencia, es muy importante guardar la calma y tener en cuenta su propia seguridad como primer respondiente. Antes de tomar la decisión de ayudar a una víctima, debe seguir cuidadosamente estos pasos. Es vital que proteja primero su integridad y recordar estos 3 puntos para que usted no se convierta en una víctima más. Recuerde estos 3 puntos: la S de seguridad, la E de escena y la S de situación. Punto 1. Para la S de seguridad, utilice barreras de protección de sustancias corporales entre la víctima y usted, como guantes, lentes y cubrebocas. Esto evitará el posible contagio de alguna enfermedad desconocida tanto para usted como para la víctima. No se deje llevar por lo que ve sin antes analizar el tiempo suficiente si puede ayudar y cómo hacerlo de la mejor manera. Ante una situación de este tipo, las personas que no están capacitadas muchas veces actúan sin dimensionar lo que tienen presente y se dejan llevar por las emociones, lo que genera una visión de túnel y la persona que podría ayudar a la víctima no logra calcular los riesgos presentes o potenciales, convirtiéndose muchas veces también en víctima. Punto 2 para la E de escena. Deténgase el tiempo suficiente para analizar y ponga atención a lo que ve, lo que escucha y lo que huele, ya que la misma escena le va a brindar datos del entorno que rodea a la misma. Una fuga de gas, por ejemplo. Al observar la escena con detenimiento, podrá tener más datos de qué pasó, cómo pasó y qué podría pasar en el lugar del incidente. Muchas veces las escenas de emergencia evolucionan a más, por eso debe estar atento todo el tiempo. Con estas preguntas va a determinar si puede ingresar en la escena, si es peligrosa o no, si existen riesgos presentes o potenciales. Si la escena no es segura, no ingrese en ella y active el servicio médico de urgencias llamando al 911. Recuerde, no corte la llamada, ya que el personal que está detrás de la línea está capacitado y puede ayudarle en lo que arriban los servicios de emergencia. No entre en el lugar hasta que llegue ayuda profesional. Punto 3. En este punto, la situación le va a dar datos muy importantes que deberá compartir al activar el servicio médico de urgencias, como localización exacta del lugar, número de víctimas y si el tipo de emergencia requiere recursos adicionales como policía o bomberos. Además de datos de lo que quizás provocó el incidente y los eventos relacionados, por ejemplo, lluvia o fuego, o si la víctima padece alguna enfermedad preexistente. Si la escena es segura, puede acercarse a la víctima y evaluar su estado de conciencia, que veremos más adelante. No abandone a la víctima hasta que llegue ayuda profesional. Recuerde, antes de ayudar, ayúdese a ayudar. Cuide su seguridad, observe la escena y atento a la situación. Repase esto tantas veces sea necesario. Es importante que no se convierta en una segunda víctima. Ponga mucha atención a estas recomendaciones, ya que una situación de emergencia puede dejar consecuencias que van desde una incapacidad leve, moderada, permanente o la muerte. Si durante un incidente dentro de casa considera que la situación está fuera del alcance de sus manos, siempre acuda a los servicios de emergencia y recuerde llamar al 911. Acciones simples en familia pueden evitar accidentes. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias.
Y como siempre es indispensable mantener la calma. Y seguimos hablando de esta encuesta organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad que resolvieron cerca de 13,000 universitarios y retomamos nuestra conversación con la doctora Claudia Infante, licenciada en Sociología y también doctora en Ciencias de la Salud, miembro de la Academia Nacional de Medicina y miembro de este Instituto de Investigaciones Sociales. Doctora, a partir de todos estos datos, de todas estas respuestas que obtuvieron, algunas cerradas, algunas abiertas, el paso siguiente es la interpretación. ¿Cómo se realizó este proceso y cuáles fueron las líneas a seguir? Bueno, dentro de la interpretación, lo primero que se hizo fue publicar los datos generales que se obtuvieron, porque nos pareció fundamental y era uno de los objetivos principales el que se publicaran y que toda la comunidad supiera las respuestas y qué es lo que dar la información a todos, ¿no? Evidentemente, esto también se envió a los asesores de la contingencia, a rectoría, etcétera, para la toma de decisiones, porque pues era de las cosas más importantes que hacer, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que vimos es que pues más del 90% sabe que se puede contagiar a través de estornudos o a través de la saliva, lo cual eso fue pues un hallazgo muy bueno. Sin embargo, por otro lado, hay hallazgos preocupantes. Por ejemplo, solo la mitad cree que se puede contagiar en lugares en donde hay mucha gente. Entonces, pues, la mitad de la población está en riesgo de que si regresamos en un momento no oportuno, pues evidentemente van a ser, pues va a haber una convivencia mucho mayor entre las personas y hay un riesgo de contagio. Menos de la mitad de las personas creen que se pueden contagiar con alguien que no tiene síntomas, o sea, todavía no ha quedado claro en la población de que sí nos podemos contagiar con alguien a quien vemos aparentemente sano, ¿no? Una cuarta parte dijo que no es probable que se contagie, o sea, una cuarta parte de la población de la UNAM, o sea, eso es de lo más importante. Eso quiere decir que sus conductas de riesgo, pues, van a ser muy inapropiadas, ¿no? Y que hace falta información. ¿Perdón? Y que hace falta información para actuar responsablemente. Doctora, ya ha abordado usted algunos temas. Esta encuesta estuvo dividida en 7 ejes. La primera fue el perfil demográfico de los encuestados, que ya nos decía, participaron una buena cantidad o una mayoría de estudiantes. En el segundo tema está relacionado con los conocimientos sobre el origen y los mecanismos de transmisión, que es a lo que se está refiriendo. La siguiente es las percepciones de riesgo, que es también lo que ya nos ha platicado, digamos, ahí brevemente. Y la siguiente es las reacciones emocionales ante la pandemia. ¿Qué encontraron en este punto? En las reacciones tuvimos, por ejemplo, se hizo una pregunta que decía, ¿la epidemia te ha hecho sentir? Y, por ejemplo, más de la mitad, como el 65%, contestaron que han tenido una sensación exactamente de alerta. El 50% en promedio se sienten aislados. Por supuesto, esto es más alto en los estudiantes que en los trabajadores académicos y administrativos. El 47%, y hay un error en la diapositiva, pero es el 47% se siente ansioso, que evidentemente se han estado generando problemas de salud mental, junto con la depresión. El 35% manejó y dijo que se sentía deprimido, y esto es mucho más. Estos efectos, en general, en todas las preguntas, fueron mucho más altos en los estudiantes que en los trabajadores académicos y administrativos, pero también hay efectos que no pensábamos que iba a ser así. Por ejemplo, el 38% dijo que la emergencia le ha afectado positivamente a la convivencia familiar. O sea, no todo es malo, sí hay cosas terribles, indudablemente, pero pues es
hallazgo importante y solo el 25% dijo que le ha afectado negativamente en la convivencia familiar. O sea, también ha habido cuestiones positivas en cuanto a la familia, a pesar de que hay riesgos, a pesar de que seguramente hay fricciones, problemas, pero también ha traído cosas buenas. Y algo importantísimo que encontramos es que en esta incertidumbre, pues la gente busca información. Y encontramos que las personas confían, o sea, van a las fuentes de información según la confianza que le tienen, ¿no? Más del 80% confía primero en las publicaciones científicas, lo cual está muy bien y no extraña porque pues en nuestra universidad pues hay un alto porcentaje de personas con niveles académicos muy altos y un porcentaje mínimo menor, que fue el 76%, la siguiente fuente de información confiable fue la página web de la UNAM y después de eso la Gaceta de la UNAM. Todo esto, o sea, confía mucho más en la información de la UNAM que en las conferencias de la Secretaría de Salud, que confía solo el 65%. Eso nos está dando un indicador a los medios masivos y a TV UNAM y a Radio UNAM y a la Gaceta, etcétera, de decir, la difusión y la información que está generando en la UNAM es importantísimo, tiene un altísimo nivel de confianza para la población universitaria, casi igual que las publicaciones científicas, y también pues muchas personas entran a la página de la UNAM para tener información. O sea, eso nos da una responsabilidad enorme a los medios de comunicación de la universidad para difundir el máximo de información confiable, de no confundir a las personas, de no poner información contradictoria, de que la gente que hable sean expertos y que no los que no sabemos de un área nos metamos a hablar de otras áreas, que a lo mejor tenemos opiniones muy bonitas, pero no somos expertos, ¿no? Hay que conservar mucho ese enfoque de la experiencia, en qué son expertas cada persona y hablar de lo que sí se sabe, ¿no? Y creo que la UNAM tiene una enorme responsabilidad en esto. Y basarnos en quienes sí saben. Nosotros como medio de información pues lo que hacemos es efectivamente lo intentamos estar al pendiente de lo que sucede con la información confiable, con los especialistas, con quienes están investigando y trabajando todos los días, justamente con este objetivo de transmitir esta información no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general. Entonces, muy reveladores estos datos, estas cifras de la encuesta que habla del impacto social. Doctora, tenemos también para terminar el último punto, uno que habla sobre la opinión sobre las medidas preventivas adoptadas en el país y las conductas adoptadas también dentro de nuestra universidad como comunidad universitaria. ¿Qué encontraron y qué podrían resolver de este punto? Pues más del 50% opina que son insuficientes. Tenemos que partir del punto de vista que, repito, es una comunidad atípica dentro del país. Es una comunidad muy informada, entonces pues conoce los enormes riesgos y el hecho de que encontremos que le parece insuficiente las acciones no nos extraña, porque pues ha sido, o sea, se midió en un momento dado, pero las acciones han ido cambiando. Entonces, si nosotros volviéramos a aplicar, por ejemplo, esta encuesta ahorita o dentro de un mes, es posible que la percepción de qué opinan sobre las acciones que se han tomado vaya a cambiar. O sea, la información sobre esto, pues como hemos visto, es terriblemente dinámica y es muy difícil resumirla en una medición en un momento dado. Ahorita lo que estamos viendo en la pantalla son parte de los efectos de quedarse en casa, que fueron muy importantes. Los mayores efectos fueron en las actividades, obviamente, sociales y recreativas, en los estudios también. Esos son las tres primeras barras que tienen el círculo. También hubo efectos económicos,
como decía yo, principalmente en los estudiantes de licenciatura, y es muy posible que esto sea porque trabajan medio tiempo y al mismo tiempo estudian. Entonces, como esos trabajos son más frágiles, digamos, económicamente, pues es muy posible que estén reflejándose en el... Yo veo el altísimo riesgo que hay de que dejen sus estudios, de que se interrumpan los estudios, y ese es un punto importantísimo que tenemos que velar los profesores, de alentar a los alumnos, de decirles, está bien, eso está pasando, pero va a pasar, o sea... Exactamente, por puntos como estos, doctora, me parece importantísimo. Ya tenemos muy poquito tiempo para cerrar, pero por información de este tipo resulta de gran importancia elaborar este tipo de encuestas. Y ya para terminar, ¿cuál es la aplicación, cuál es el valor en términos prácticos de este trabajo de investigación del instituto? Pues bueno, el primero es, insisto, el que tengamos los universitarios más conocimiento de qué está pasando con nosotros, porque como no estamos cerca, tenemos que ver otras formas de saber de nosotros mismos. Lo otro es, evidentemente, generar investigación y publicaciones que permitan analizar, no tanto difusión general como ahorita, sino analizar científicamente modelos, porque también hay modelos de riesgo, y aquí con esto se está haciendo un análisis de modelos de riesgo y su asociación con conductas. Eso es muy importante porque en general los asumimos de otros países y la percepción de riesgo es algo totalmente cultural y tiene que ser en el país, y que se genere esta información en México y en la universidad y investigación de alto nivel es muy importante para saber cómo responder adecuadamente y culturalmente a nuestras necesidades percibidas por los mexicanos, ¿no? Porque las publicaciones tenemos de todo el mundo, pero da la casualidad que aquí son los efectos sociales, y lo social es cultural. Entonces, nuestra reacción debe partir de investigación científica hecha en México y para mexicanos. Pues sí, ahí el valor de esta encuesta, de este trabajo de investigación que todos podemos consultar en la página del Instituto de Investigaciones Sociales, que está apareciendo en la pantalla, ya se me perdió por aquí, es iis.unam.mx, y además de esta encuesta también están ahí disponibles todos los trabajos y distintas herramientas que el instituto está poniendo a disposición de la población universitaria en general para conocer y para poner atención en este tema que es importantísimo, el ámbito social. Doctora Claudia Infante Castañeda, miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigadora de este instituto, muchísimas gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Por supuesto, fue una introducción a este tema y seguramente muchísimos más estarán interesados, así que toda la información completa está en la página del instituto. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos aquí en la UNAM Responde y seguimos con Flavio. Como recordarán, el miércoles se fue a preguntar a la población cuál era su sentir en torno a esta pandemia, y ahora, digamos que a manera de complemento, pues entrevistó a una especialista de la Facultad de Psicología sobre estos efectos emocionales. Escuchemos. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. El miércoles les estuve contando un poco cuáles son las repercusiones en el estado de ánimo, en la salud mental de las personas durante el COVID, la cuarentena, y por eso he salido a la calle a preguntar a la gente cómo se sentía. Entonces, luego de volver y de entrevistar a todas estas personas, hoy quiero contarles un poco el punto de vista de una profesional. Voy a entrevistar a la doctora Alejandra López Montoya, que es la responsable del proyecto de salud ante el coronavirus de la Facultad de Psicología de la UNAM, para que nos cuente desde el punto de vista profesional qué está pasando con la salud mental durante esta pandemia. Estamos haciendo una entrevista para TV UNAM sobre los estados de ánimos de las personas. Si tú tuvieras que definir en este momento, encontrar una palabra que te defina tu estado anímico, como, no sé, tristeza, depresión, alegría, ansiedad. Frustración. Furioso. Yo me siento triste. Inseguro. Ansiedad. Preocupación. Frustración. Quizás un poco deprimido. Igual yo creo que deprimido. Temor.
depresión, depresivo, porque realmente... Impotencia. Alejandra. Hola, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, antes que nada me gustaría saber tu opinión al respecto de esta nota que hice. Como la verdad es que me llevé la sorpresa de que básicamente nos sentimos todos iguales, ¿no? Como hay mucho miedo, ansiedad, depresión. Pero me gustaría que me digas tú un poco qué opinas de la entrevista, de la gente que entrevisté, cómo viste. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que algo importante que observé es que evidentemente este contexto de la pandemia nos ha cambiado a todos, ¿no? La cápsula nos muestra que en realidad nadie nos dijo, yo no siento nada, ¿no? Todos dijeron que habían pasado por algún proceso emocional ante el COVID-19. Pero ¿en qué momento uno pasa de estar solamente deprimido momentáneamente a que realmente se convierta en un problema serio para la salud? Sí, algo importante y que lo podemos identificar es qué tanto la emoción ya está repercutiendo en mis actividades cotidianas, en mi vida en general. Es decir, es natural, por ejemplo, que una mañana y si salgo a trabajar y puede persistir este miedo y puedo tener esta ansiedad o sentirme con ansiedad, o voy en el transporte público y tengo miedo a contagiarme, pero bueno, sin embargo, llego a mi trabajo, realizo mis cuestiones y puedo estar como regresando de este estrés a una situación de bienestar. Sin embargo, cuando esta situación de bienestar progresa a una situación de estrés o de tristeza o de enojo y progresa a una situación ya difícil de manejar, es decir, que todo el tiempo estoy pensando en que voy a enfermar o todo el tiempo estoy irritable ante la situación o me siento muy triste o sin ganas de hacer las actividades que antes me gustaban, y esa es la diferencia, es decir, que me cueste trabajo ya regresar a este estado de bienestar e incluso en casos más difíciles de manejar, pues ya no quiero ir a trabajar o entonces me mantengo constantemente en la cama o pierdo ese interés por realizar las actividades que antes me gustaban, y ahí ya podemos detectar que esta naturalidad ya puede estarse convirtiendo en una situación difícil pues de manejar en las personas. Alejandra, y en concreto, ¿qué es lo que está haciendo la Facultad de Psicología de la UNAM al respecto? Bueno, la Facultad de Psicología está trabajando junto con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, está trabajando con el Instituto Nacional de Psiquiatría justamente en esta estrategia de condiciones en la salud mental ante el COVID-19, y la idea es que a través de contestar el cuestionario se brinda atención y también de segundo o tercer nivel de atención si la persona requiere esta información, pero además de diversas estrategias donde las personas pueden adquirir a través de infografías, de recursos adicionales, cursos a distancia, y creo que esta colaboración institucional nos permite llegar más allá, no solamente de nuestra comunidad universitaria, sino en la población en general, y un aspecto que sí me gustaría resaltar a los profesionales de la salud, que el Instituto Nacional de Psiquiatría se dedica a contactarlos para que reciban atención. Para las personas que nos están mirando y están sufriendo en este momento algún tipo de síntomas psicológicos, ¿nos puedes dar un consejo? Sí, claro. Bueno, primero partir de la situación de que validen sus emociones. Yo creo que eso siempre es algo que yo comento, validar que sentirnos con enojo, con ansiedad, con tristeza, con frustración, ¿no? Que incluso algunos en la cápsula mencionaban, es totalmente natural. Pero sí me gustaría que tratemos de cuidarnos, de tener este autocuidado, no solamente de ponernos el cubreboca, gel, esta sana distancia, sino también darle un poco de oportunidad a la entrada de la salud mental, y si es necesario que llamen al programa para recibir atención, que sigan pues haciendo algunas actividades en la medida en que sea posible, estas habilidades de autocuidado como son alimentación saludable, ejercicio, hacer actividades que nos agraden, que nos gusten, y si consideran que a pesar de eso no se sienten mejor, pues lo ideal sí sería que llamaran a uno de nuestros números o contestaran la liga y se dieran esa oportunidad de recibir atención oportuna a su salud mental. Bueno, muchas gracias por tomar esta llamada. Estaremos en contacto, vamos a poner el número de teléfono y la página para las personas que nos están viendo que puedan rellenar este formulario. Voy a hacerlo yo mismo.
Pues nada, muchas gracias. No sé si quieres decir algo de cierre. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes y decirles que pues estamos a las órdenes para cualquier duda o información adicional. Reconfortante estas opiniones que nos hacen saber que es hasta cierto punto normal sentir todas estas emociones en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. Y bueno, para quien crea requerir algún tipo de atención, pues ahí están los datos de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y los números 50 50 25 08 55. Y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Agradecemos a todos los que nos ven del otro lado de la o de las pantallas. Seguimos recibiendo sus dudas y sus comentarios. Recuerden nuestra retransmisión hoy 6:30 de la tarde y el próximo lunes tenemos una cita completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Gracias también a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.